Daniel en el foso de los leones. En los tiempos de la historia sagrada, pocos relatos resuenan con tanta fuerza como el de Daniel en el foso de los leones, una narración que trasciende el tiempo para hablarnos de fidelidad inquebrantable, de intrigas humanas y de la soberanía divina de Dios que prevalece sobre las tinieblas del mal. En este capítulo, basado en Daniel 6, nos adentramos en los días del Imperio Medo-Persa, cuando Darío el Medo ascendió al trono y, con mano firme, reorganizó su reino. Entre los gobernadores que designó, destacó un hombre, Daniel, un exiliado judío cuya integridad y sabiduría lo elevaron por encima de todos, despertando tanto la admiración del rey como los celos ardientes de sus detractores. Acompáñanos a contemplar no solo la victoria de Daniel, sino las lecciones que su ejemplo graba en el corazón humano, y que la verdadera grandeza reside en la lealtad a los principios divinos de Dios, que el mal puede rugir, pero no prevalecer, y que en las horas más oscuras, el cielo está más cerca de lo que imaginamos. En el foso de los leones, Daniel se convirtió en un faro de luz para un mundo sumido en tinieblas, recordándonos que la fe, aun en medio de las pruebas, es el vínculo que une al alma con las realidades eternas. Comencemos. Cuando Darío el Medo subió al trono antes ocupado por los gobernantes babilónicos, procedió inmediatamente a reorganizar el gobierno. Decidió constituir sobre el reino 120 sátrapas, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, porque el rey no recibiese daño. Pero el mismo Daniel era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él más abundancia de espíritu, y el rey pensaba de ponerlo sobre todo el reino. Los honores otorgados a Daniel despertaron los celos de los principales del reino, y buscaron ocasión de quejarse contra él, pero no pudieron hallar motivo para ello, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue en él hallado. La conducta intachable de Daniel excitó aún más los celos de sus enemigos. Se vieron obligados a reconocer: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna, si no la hallamos contra él en la ley de su Dios. Por lo tanto, los presidentes y príncipes, consultándose, idearon un plan por el cual esperaban lograr la destrucción del profeta. Resolvieron pedir al rey que firmase un decreto que ellos iban a preparar, en el cual se prohibiría a cualquier persona del reino que por 30 días pidiese algo a Dios o a los hombres, excepto al rey Darío. La violación de este decreto se castigaría arrojando al culpable en el foso de los leones. Por consiguiente, los príncipes prepararon un decreto tal, y lo presentaron a Darío para que lo firmara. Apelando a su vanidad, le convencieron de que el cumplimiento de este edicto acrecentaría grandemente su honor y autoridad. Como no conocía el propósito sutil de los príncipes, el rey no discernió la animosidad que había en el decreto, y cediendo a sus adulaciones, lo firmó. Los enemigos de Daniel salieron de la presencia de Darío regocijándose por la trampa que estaba ahora bien preparada para el siervo de Jehová. En la conspiración así tramada, Satanás había desempeñado un papel importante. El profeta ocupaba un puesto de mucha autoridad en el reino, y los malos ángeles temían que su influencia debilitase el dominio que ejercían sobre sus gobernantes. Esos agentes satánicos eran los que habían movido los príncipes a envidia, eran los que habían inspirado el plan para destruir a Daniel, y los príncipes, prestándose a ser instrumentos del mal, lo pusieron en práctica. Los enemigos del profeta contaban con la firme adhesión de Daniel a los buenos principios para que su plan tuviese éxito. Y no se habían equivocado en su manera de estimar su carácter. Él reconoció prestamente el propósito maligno que habían tenido al fraguar el decreto, pero no cambió su conducta en un solo detalle. ¿Por qué dejaría de orar ahora, cuando más necesitaba hacerlo? Antes renunciaría a la vida misma que a la esperanza de ayuda que hallaba en Dios. Cumplía con calma sus deberes como presidente de los príncipes, y a la hora de la oración entraba en su cámara, y con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, según su costumbre, ofrecía su petición al Dios del cielo. No procuraba ocultar su acto. Aunque conocía muy bien las consecuencias que tendría su fidelidad a Dios, su ánimo no vaciló. No permitiría que aquellos que maquinaban su ruina pudieran ver siquiera la menor apariencia de que su relación con el cielo se hubiese cortado.
En todos los casos en los cuales el rey tuviese derecho a ordenar, Daniel le obedecería, pero ni el rey ni su decreto podían desviarle de su lealtad al Rey de Reyes. Así declaró el profeta con osadía serena y humilde que ninguna potencia terrenal tiene derecho a interponerse entre el alma y Dios. Rodeado de idólatras, atestiguó fielmente esta verdad. Su adhesión indómita a lo recto fue una luz que brilló en las tinieblas morales de aquella corte pagana. Daniel se destaca hoy ante el mundo como digno ejemplo de intrepidez y fidelidad cristianas. Durante todo un día los príncipes vigilaron a Daniel. 3 veces le vieron ir a su cámara, y 3 veces oyeron su voz elevarse en ferviente intercesión para con Dios. A la mañana siguiente, presentaron su queja al rey. Daniel, su estadista más honrado y fiel, había desafiado el decreto real. Recordaron al rey: ¿no has confirmado edicto que cualquiera que pidiere a cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, excepto a ti, oh rey, fuese echado en el foso de los leones? Verdad es, contestó el rey, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no se abroga. Triunfantemente informaron entonces a Darío acerca de la conducta de su consejero de más confianza. Clamaron: Daniel, que es de los hijos de la cautividad de los judíos, no ha hecho cuenta de ti, oh rey, ni del edicto que confirmaste, antes 3 veces al día hace su petición. Al oír estas palabras, el monarca vio enseguida la trampa que habían tendido para su siervo fiel. Vio que no era el celo por la gloria ni el honor del rey, sino los celos contra Daniel, lo que había motivado aquella propuesta de promulgar un decreto real. Pesóle en gran manera, por la parte que había tenido en este mal proceder, y hasta puestas del sol trabajó para librarle. Anticipándose a este esfuerzo de parte del rey, los príncipes le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún decreto u ordenanza que el rey confirmare pueda mudarse. Aunque promulgado con precipitación, el decreto era inalterable y debía cumplirse. Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y echáronle en el foso de los leones. Y hablando el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Se puso una piedra a la entrada del foso, y el rey mismo la selló con su anillo, y con el anillo de sus príncipes, porque el acuerdo acerca de Daniel no se mudase. Fuese luego el rey a su palacio, y se acostó en ayunas, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Dios no impidió a los enemigos de Daniel que le echasen al foso de los leones. Permitió que hasta allí cumpliesen su propósito los malos ángeles y los hombres impíos. Pero lo hizo para recalcar tanto más la liberación de su siervo y para que la derrota de los enemigos de la verdad y de la justicia fuese más completa. Ciertamente la ira del hombre te acarreará alabanza. Esto lo encontramos en Salmo 76, 10, había testificado el salmista. Mediante el valor de un solo hombre que prefirió seguir la justicia antes que las conveniencias, Satanás iba a quedar derrotado y el nombre de Dios iba a ser ensalzado y honrado. Temprano por la mañana siguiente, el rey Darío se dirigió apresuradamente al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. La voz del profeta contestó: oh rey, para siempre vive. El Dios mío envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen mal, porque delante de él se halló en mi justicia, y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho lo que no debiese. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque creyó en su Dios. Y mandándolo el rey fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, y sus mujeres, y aún no habían llegado al suelo del foso. Cuando los leones se apoderaron de ellos, y quebrantaron todos sus huesos. Nuevamente, un gobernante pagano hizo una proclamación para exaltar al Dios de Daniel como el Dios verdadero. El rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones, y lenguas, que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada, de parte mía es puesta ordenanza.
que en todo el señorío de mi reino todos teman y tiemblen de la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanente por todos los siglos, y su reino tal que no será deshecho, y su señorío hasta el fin. Que salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el cual libró a Daniel del poder de los leones. La perversa oposición que el siervo de Dios había arrostrado quedó completamente quebrantada. Daniel fue prosperado durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, persa. Y por haberle tratado, esos monarcas paganos se vieron obligados a reconocer que su Dios era el Dios viviente y permanente por todos los siglos, y su reino tal que no será jamás destruido. Del relato de cómo fue librado Daniel, podemos aprender que en los momentos de prueba y lobreguez, los hijos de Dios deben ser precisamente lo que eran cuando las perspectivas eran halagüeñas y cuanto los rodeaba era todo lo que podían desear. En el foso de los leones Daniel fue el mismo que cuando actuaba delante del rey como presidente de los ministros de Estado y como profeta del Altísimo. Un hombre cuyo corazón se apoya en Dios será en la hora de su prueba el mismo que en la prosperidad, cuando sobre él resplandece la luz y el favor de Dios y de los hombres. La fe extiende la mano hacia lo invisible y se hace de las realidades eternas. El cielo está muy cerca de aquellos que sufren por causa de la justicia. Cristo identifica sus intereses con los de su pueblo fiel, sufre en la persona de sus santos, y cualquiera que toque a sus escogidos le toca a él. El poder que está cerca para librar del mal físico o de la angustia está también cerca para salvar del mal mayor. Para hacer posible que el siervo de Dios mantenga su integridad en todas las circunstancias y triunfe por la gracia divina. Lo experimentado por Daniel como estadista en los reinos de Babilonia y de Medo-Persia, revela que un hombre de negocios no es necesariamente un maquinador que sigue una política de conveniencias, sino que puede ser un hombre instruido por Dios a cada paso. Siendo Daniel primer ministro del mayor de los reinos terrenales, fue al mismo tiempo profeta de Dios y recibió la luz de la inspiración celestial. Aunque era hombre de iguales pasiones que las nuestras, la pluma inspirada le describe como sin defecto. Cuando las transacciones de sus negocios fueron sometidas al escrutinio más severo de sus enemigos, se comprobó que eran intachables. Fue un ejemplo de lo que todo hombre de negocios puede llegar a ser cuando su corazón haya sido convertido y consagrado, y cuando sus motivos sean correctos a la vista de Dios. El cumplimiento estricto de los requerimientos del cielo imparte bendiciones temporales tanto como espirituales. Inquebrantable en su fidelidad a Dios, inconmovible en su dominio del yo, Daniel fue tenido, por su noble dignidad y su integridad inquebrantable, mientras era todavía joven, en gracia y en buena voluntad del oficial pagano encargado de su caso. Las mismas características le distinguieron en su vida ulterior. Se elevó aceleradamente al puesto de primer ministro del reino de Babilonia. Durante el reinado de varios monarcas sucesivos, mientras caía la nación y se establecía otro imperio mundial, su sabiduría y sus dotes de estadista fueron tales, y tan perfecto su tacto, su cortesía y la genuina bondad de su corazón, así como su fidelidad a los buenos principios, que aun sus enemigos se vieron obligados a confesar que no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel. Mientras los hombres le honraban confiándole las responsabilidades del Estado y los secretos de reinos que ejercían dominio universal, Daniel fue honrado por Dios como su embajador. Y le fueron dadas muchas revelaciones de los misterios referentes a los siglos venideros. Sus admirables profecías, como las registradas en los capítulos 7 a 12 del libro que lleva su nombre, no fueron comprendidas plenamente ni siquiera por el profeta mismo, pero antes que terminaran las labores de su vida, recibió la bienaventurada promesa de que hasta el tiempo del fin, en el plazo final de la historia de este mundo, se le permitiría ocupar otra vez su lugar. No le fue dado comprender todo lo que Dios había revelado acerca del propósito divino, sino que se le ordenó acerca de sus escritos proféticos: tú empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Pues esos escritos debían quedar sellados hasta el tiempo del fin. Las indicaciones adicionales que el ángel dio al fiel mensajero de Jehová fueron: anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Y tú irás al fin,
y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. A medida que nos acercamos al término de la historia de este mundo, las profecías registradas por Daniel exigen nuestra atención especial, puesto que se relacionan con el tiempo mismo en que estamos viviendo. Con ellas deben vincularse las enseñanzas del último libro del Nuevo Testamento. Satanás ha inducido a muchos a creer que las porciones proféticas de los escritos de Daniel y de Juan el Revelador no puede comprenderse. Pero se ha prometido claramente que una bendición especial acompañará el estudio de esas profecías. Entenderán los entendidos. Daniel 12:10, fue dicho acerca de las visiones de Daniel cuyo sello iba a ser quitado en los últimos días. Y acerca de la revelación que Cristo dio a su siervo Juan para guiar al pueblo de Dios a través de los siglos, se prometió, bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas. Esto lo encontramos en Apocalipsis 1:3. Del nacimiento y de la caída de las naciones, según resaltan en los libros de Daniel y Apocalipsis, necesitamos aprender cuán vana es la gloria y pompa mundanal. Babilonia, con todo su poder y magnificencia, cuyo parangón nuestro mundo no ha vuelto a contemplar, un poder y una magnificencia que la gente de aquel tiempo creía estables y duraderos, se desvaneció y, cuán completamente, pereció como la flor de la hierba. Santiago 1:10. Así perecieron el reino medo-persa, y los imperios de Grecia y de Roma. Y así perece todo lo que no está fundado en Dios. Solo puede perdurar lo que se vincula con su propósito y expresa su carácter. Sus principios son lo único firme que conoce nuestro mundo. Un estudio cuidadoso de cómo se cumple el propósito de Dios en la historia de las naciones y en la revelación de las cosas venideras, nos ayudará a estimar en su verdadero valor las cosas que se ven y las que no se ven, y a comprender cuál es el verdadero objeto de la vida. Considerando así las cosas de este tiempo a la luz de la eternidad, podremos, como Daniel y sus compañeros, vivir por lo que es verdadero, noble y perdurable. Y al aprender en esta vida a reconocer los principios del reino de nuestro Señor y Salvador, el reino bienaventurado que ha de durar para siempre, podemos ser preparados para entrar con Él a poseerlo cuando venga. Si esta reflexión ha edificado tu vida, suscríbete a nuestro canal y compártelo con amigos y familiares. Nos vemos en el próximo video.